Ahora, esta es la historia de un contrato. El contrato es por un buque hospital. El buque está en Cartagena, debía llegar a Leticia. La historia de un contrato que tiene que ver mucho con una delegada de la Superintendencia de Salud, que usted no sabe, Felipe, si actúa como delegada o si actúa como la esposa del ministro de Salud. O ambas, Néstor. Dice el ministro de Salud que él pidió un informe técnico jurídico y que encontraron que no había impedimentos, que ella puede ejercer su cargo en la Superintendencia de Salud y que él puede seguir siendo ministro, dice el ministro, ¿no? Sí, pero aquí le queda una pregunta y es, entonces el superintendente de salud es solo un firmón de las decisiones arbitrarias, llamémoslo de alguna manera, que toma la esposa del ministro de salud. ¿Usted conoce el viejo y conocido refrán, donde manda capitán no manda marinero? Sí, donde manda la doctora Gómez con suegra. No, porque si no hay impedimento, pues entonces que jueguen de frente, que nombren a la esposa del ministro de salud de superintendente. Sí, porque en teoría ella es una delegada. Amenaza, ella es subalterna del constriñe, como nos dice la interventora, ilegalmente la constriñe, da la orden, la amenaza, y el superintendente firma, pues entonces nómbrenla de una vez, jueguen de frente. Doy crédito, Felipe, esta denuncia la hace originalmente Daniel Coronel, en su columna Los Danieles, en la revista Cambio. Pero no estoy de acuerdo con el título de la columna. ¿Por qué, Aurelio? Porque es que el título induce a tener repercusión. Si el título fuera "La doctora Gómez Consuegra constriñó a la Tali", entonces la columna no hubiera tenido tanto éxito, llamémoslo éxito entre comillas, porque hay que hablar de los funcionarios, que es la esposa de fulano, que es la sobrina de Perencejo, la esposa de fulano, que es la tía de Sutanejo. Sí, pero está actuando como delegada de la superintendencia. Es que yo creo que ahora, Aurelio, independiente de la doctora, me parece una sutileza. Ahí está la bolita. Independiente de que la doctora Baracaldo, independiente. Es posible que usted quiera dar en el clavo. Efectivamente, ese es el debate. Si ella estaba actuando como superintendente delegada, que la superintendencia, ¿qué hace, Aurelio? Ejerce una función de vigilancia, de veeduría en el sector. O sea, Aurelio le compra la teoría al ministro Jaramillo, que dice que esto es machista y es que le compro la teoría a cualquiera, no al ministro, al que sea. A la gente hay que juzgarla por sus actuaciones, no por sus parentescos. Puede que la doctora Baracaldo, según escuché, tiene la razón en muchas cosas. Contecmar es una empresa además del Estado, ¿no? Es una empresa donde está vinculado el Ministerio de Defensa, la Armada Nacional. Eso no tiene, pues, digamos, intereses privados. Echémoslo por allí. Lo cual no quiere decir que eventualmente no haya dudas sobre la contratación que hace Contecmar. Bueno, puede que todo eso sea cierto, pero es el interés, si vamos a ponerla así mejor, es el interés indebido de contratos Aurelio, le pongo, de la doctora Beatriz Gómez Consuegra o de la esposa del ministro. Suben 18 mil Yo mañana puedo hacer suben 18 mil millones de pesos mañana puedo hacer un titular que diga la abuela de Aurelio. Uy, horrible, ¿no? ¿Cierto? Que la abuela de Aurelio, sobrina de Aurelio. No. O la sobrina de Aurelio, como me lo han dicho. Yo en general estoy de acuerdo con usted, pero es que aquí el problema es que los dos están en el mismo sector, trabajan en el mismo gobierno. No, por supuesto. Pero aún así. Aurelio, déjeme hacerle la siguiente consideración. Cualquier superintendente en una empresa de salud intervenida por el Estado, imagínese que hay un interventor en Sanitas, vamos a decir, o en la nueva EPS, y llama a la señora a decirle al interventor en tal empresa, en tal hospital, que están intervenidos, porque más del 60% del sector de la salud, como usted lo sabe, está intervenido, tomado por el gobierno. Y llama a un señor del gobierno a decirle a ese agente interventor, oiga, ¿qué hubo del contrato? Y da la casualidad de que ese señor que está diciendo, oiga, ¿qué hubo del contrato?, es la esposa del ministro de Salud. ¿Todo bien? ¿Le parece todo normal? Hasta la casualidad no me parece. Ok. Néstor, pero como es con casualidad. A la señora por la esposa, la doctora Gómez Consuegra se equivocó. Es con casualidad. La doctora Gómez Consuegra se equivocó, según el relato de la doctora Baracaldo. Aurelio tiene razón en que no se trata de un tema del contrato o de un interés individual en el contrato, sino se trata de algo que quizá no estamos viendo acá, y es que efectivamente pues la superintendente delegada está ejerciendo más como primera dama del ministerio
del ministro que como superintendente delegada, porque claramente sus facultades no están en darle órdenes a los interventores, como nos quedó claro acá. Quien le podría dar una orden al interventor, quien lo podría remover, es el superintendente general. Y ahí está el asunto. ¿Puede el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo nombrar a su esposa superintendente? No, porque él es el nominador directo. Ahí sí se configuraría una inhabilidad. Y entonces, si bien el concepto jurídico que él recibe es correcto, y es que su esposa no, digamos que no hay una inhabilidad para que ella esté en el sector, donde sí habría una inhabilidad es si él la nominara, si él fuera su jefe directo como superintendente general. Y si ella actúa como superintendente general, pues ahí hay una línea gris jurídica que hay que revisar. Sin embargo, Néstor, yo no puedo dejar de pensar que... Lo que pasa, Luis Ernesto, es que usted sabe, por otro lado, la influencia de Guillermo Alfonso Jaramillo en decisiones de gobierno. Es decir, claro, está muy cercano al presidente. Palacio. Es el que manda en la Casa de Nariño. Puso muy cercano al presidente. Puso secretario jurídico. Ver, ¿quién cambió el año pasado al pongamos las cosas en su orden. ¿Quién cambió? Ya voy, Héctor. ¿Quién cambió al superintendente Leal por el superintendente Rubiano? Guillermo Alfonso Jaramillo. Pues el ministro. Claro que técnicamente no hay una relación de subordinación, que es lo que está diciendo el ministro de Salud. Pero bueno, escucho comentarios sobre la esposa del ministro o sobre la doctora Gómez, como dice el propio ministro. Pero Néstor, no, yo creo que hay que poner las cosas en su orden. Perdóneme, Héctor, que termina Luis Ernesto, ya voy con usted. ¿Le parece? Pero sí, lo que quería decir también, Néstor, es que este caso del buque hospital tiene algo muy interesante, y es que, como lo decía aquí la señora Baracaldo, que salió justamente por no firmar el contrato, yo no creo que haya un interés en dividir el contrato, ni que con una entidad pública están viendo a ver cómo haya corrupción, no. Yo creo que aquí el punto central es, oiga, si yo compro esta infraestructura, que en este caso era un buque, en otras ciudades es un CAPS, los centros de atención prioritaria. Si yo compro esta infraestructura, ¿de dónde saco la diferencia? Los 18.000 millones de pesos que no me puso el ministerio me puso 55.000 y yo los 18.000 los tengo que sacar de otro lado. ¿De dónde los sacan? De la plata de los medicamentos, de la plata de los servicios. Es que por eso, y tengámoslo muy claro, por eso es que están desfinanciados en muchas ciudades los medicamentos, los servicios de especialidad, las citas se están alargando, porque el Estado está haciendo lo que tanto le critica a las IEPS, el Estado haciendo integración vertical, se está gastando la plata de la salud, se la está gastando en infraestructura, y eso no lo podemos permitir. Opiniones sobre el tema del ministro, su esposa, Néstor, el contrato para Leticia, la cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales. Los leo para quienes están conectados en el canal de YouTube. Héctor, señor. Néstor, yo creo que aquí todo el mundo estaba haciendo lo que le tocaba, salvo gritar y digamos, malos tratos. Eso es lo único, digamos, que hay reprochable. Pero en lo demás, cada uno estaba haciendo lo que sus funciones le obliga a hacer. La señora esposa del ministro, perdóneme, es que no me acuerdo el nombre, Beatriz Gómez. El apellido de ella. La doctora Beatriz es en la práctica la jefe de los interventores de los hospitales, porque ella es la superintendente delegada precisamente para esas actividades. Ella es la jefe, y la jefe pues tiene que estar velando porque se consigan los resultados. Sí es la jefe. ¿Quién dijo que la superintendente delegada es jefe de contratación? Entonces, de contratación no, de los interventores. Obviamente, cuando la superintendencia toma una decisión de intervenir en una entidad de salud como el Hospital San Rafael de Leticia, pues tiene que estar pendiente de que el interventor que esa entidad nombra haga lo que tiene que hacer, consiga los resultados que esperan que consiga, y por supuesto que los tienen que llamar. Yo espero que las llamadas de la doctora Beatriz no sean solo al Hospital San Rafael, sino a todos los centenares de interventores que tiene a lo largo y ancho del país. ¿No es cierto que los interventores son independientes? No, ese cuento de que son independientes es falso, porque son de libre nombramiento y remoción del superintendente, Néstor. Pero mire, Néstor, cuando nosotros aquí lo hemos hecho muchas veces, hemos reclamado que, por ejemplo, la nueva EPS o Sanitas no han mejorado, sino que han empeorado desde el momento de la intervención. ¿A quién le reclamamos? Pues al superintendente, no al interventor, por supuesto, al gobierno, incluso al ministro. De esos son los que decimos que no están haciendo lo que tenían que hacer, y que entonces ¿para qué intervinieron a Sanitas si no lograron lo que dijeron que iban a lograr? Eso mismo pasa
en el hospital de Leticia. Y si el hospital de Leticia se había comprometido a tener una dotación como esta del buque pues obviamente lo que tiene que hacer la superintendencia, y en este caso la funcionaria encargada de la superintendencia, es estar pendiente de que el interventor haga lo que tiene que hacer. Pero claro, la interventora tenía unas razones, que era, bueno, aquí yo voy a adoptar unas decisiones que pueden generar un detrimento patrimonial y tal. Las razones son relativamente válidas. Ella tampoco me parece que estuviera actuando caprichosamente, porque está dando unas razones. Pero lo importante es que la superintendente, en este caso delegada, la doctora Beatriz, estaba haciendo lo que le tocaba hacer. No lo estaba haciendo de buena manera, pero estaba haciendo lo que le tocaba hacer. Y claro que la superintendencia hace lo que hicieron con la interventora. Si usted pensaría lo mismo, de un delegado, de un funcionario del gobierno, pidiendo que se adjudiquen contratos en este gobierno, no en cualquier otro. Es que esto no es una adjudicación de un contrato, Néstor. El contrato ya estaba adjudicado. Me firma el contrato. El contrato ya estaba adjudicado, y es un contrato con la Armada Nacional. Cotecmar es una entidad separada, pero es prácticamente una dependencia. No es así correctamente desde el punto de vista jurídico, porque tiene una personalidad jurídica separada, pero en la práctica es una dependencia de la Armada Nacional. Entonces ahí no hay ningún lío de estar pensando en que le está pidiendo que firme un contrato. No, está tratando de conseguir un resultado, que haya un buque hospital en el Amazonas, que no es una mala idea, ¿no? Puede ser que haya sido mal concebida y mal ejecutado, lo que fuera, pero no es una mala idea. Y perdóneme, solo una última frase. El interventor hizo el superintendente hizo lo que haría cualquier jefe. Si usted no cumple mis instrucciones, si usted no consigue los resultados, pues se va. Pues yo estoy en total desacuerdo con Aurelio y con Héctor. Primero, porque la incompatibilidad y el conflicto de interés y el ejercicio de influir no tiene que ver con que ella sea mujer y el otro sea hombre, sino con el parentesco. Podía ser la ministra mujer y el superintendente delegado hombre, pero siendo esposos, ahí claramente se constituye un conflicto y un ejercicio sobredimensionado de sus funciones. Y lo segundo, la doctora Lina Baracaldo lo que dice es: no se habían cumplido los requisitos fundamentales para hacer el contrato, por más de que fuera con Cotecmar, y es que no había de dónde sacar la plata. Nadie sabía de dónde iban a salir los 16.000 millones de operación. 18.000. No, los 16.000 de la operación, ella dice nadie sabía, y los 18.000 adicionales al presupuesto de construcción en la etapa 1. Entonces se queda oxidando como los carrotanques de Bogotá. No, entonces, exacto, no había garantía de sostenibilidad del proyecto, porque sencillamente se iba a comprometer un recurso sin saber cómo se iba a sostener la inversión, con lo cual tiene toda la razón en no haberlo firmado. Y mal hace un superintendente en andar ferrocarrileando un contrato cuando esa no es su competencia, porque lo que estaba era ejerciendo una presión indebida para que, además con la firma de otro, qué belleza. Entonces la responsable es la interventora, y corra con las consecuencias después con Fiscalía, con Contraloría, porque qué belleza la que está diciéndole, tiene que firmar o si no la voto. Es la superintendencia. Pero el punto de lo que dice... Ese es un buen punto, Luis Ernesto. Claro, la doctora Gómez no era responsable después. Firme usted, porque si no la voto. Cuando llegaban las IAS. Claro, cuando lleguen las IAS, además, y no se hayan cumplido los requisitos, entonces la responsable es otra, a punta de amenazas. Me dicen expertos del sector salud que según la ley 715 del 2001, las funciones para ese tipo de casos son del gobernador del departamento y del Ministerio de Salud, no de la superintendencia. El gobernador es que además, si fuera cierto lo que dice Héctor, Néstor, porque este proyecto no tenía, Luis Ernesto, discúlpeme, no tenía el beneplácito, el chulito verde del gobernador, que es del Polo Democrático. Óscar Sánchez es del Polo y pertenece a la coalición, o se hizo elegir por la coalición del Pacto Histórico, Óscar Sánchez Guerrero. Héctor decía que era un muy buen proyecto, Néstor. Deberían preguntarle a los indígenas que pusieron una tutela porque no les consultaron el proyecto, no respetaron la famosa consulta previa que tanto le gusta al gobierno del presidente Petro. Pero yo sí creo que puede ser un buen proyecto. Aquí la discusión y lo que plantea Héctor es la señora Gómez está haciendo su deber, no se está extralimitando. Si así fuera, pues entonces la que firmaba la destitución de la interventora hubiera sido ella. Pero quien firma
quien despide finalmente a la interventora es el superintendente general. Es decir, aquí claramente hay algo atípico, y es que la que da las órdenes le da la orden a su jefe de que eche a la otra persona. Sí. ¿Y por qué tiene esas facultades? Pues las tiene porque es la esposa del ministro, digamos. Sinceremos la conversación, y aunque yo también creo que el proyecto del buque hospital puede ser buena idea o lo que fuera, aquí la realidad es que ella está haciendo eso por su condición de primera dama. Pasa que en todas partes. Eso de que un funcionario que es el jefe inmediato de otro, pues le dice haga, o si no se va, y si efectivamente no hace y se toma la decisión de irse, pues la toma el gerente, el presidente de la compañía. En un ministerio, por ejemplo, un viceministro Héctor, tiene dirección. Déjeme terminar eso, Néstor. Eso le iba a decir. Pero un viceministro tiene Héctor, directores a cargo. Si le dice a usted y tiene unos directores a cargo. Usted fue viceministro hace un poco de tiempo. Si sí, le dice, cuando los ministerios eran chiquitos. Bueno, por ejemplo, usted me va a decir, no porque el ministro en ese momento... Yo no tenía funcionarios a cargo, pero lo que digo es que los viceministros tienen hoy unas direcciones a cargo. A ver, pero le digo, ese es un gran ejemplo. Usted es funcionario público, viceministro o lo que sea, interventor de un hospital, lo que usted quiera, el ejemplo, y le dicen, Riveros, señor Riveros, doctor Riveros, firme ese contrato o se va. Y usted dice, pero es que no hay unas condiciones para firmar el contrato. No hay plata, no hay presupuesto. Mi pellejo está en riesgo. Cuando usted firma, usted sabe que el que se arriesga con la firma, eso quiere decir yo soy el responsable. Es que yo ya dije que la interventora me parece que tenía unas razones respetables. Me parece que ella no estaba actuando por capricho ni quería obstaculizar el proyecto. Y no todos esa es otra discusión. Si todos tienen razón en el siguiente sentido. La superintendencia estaba exigiendo que se consiguiera un resultado. La señora estaba señalando, la interventora estaba señalando que el resultado no se podía conseguir porque faltaban unas condiciones para eso, y continuaba, y ahí, digamos, puede llegarse a una decisión que puede resultar equivocada, pero ustedes dicen, de modo que entonces la señora hablaba y ella ni siquiera era la que firmaba. No, mire, el caso del viceministro es un gran ejemplo. Incluso lo iba a poner al revés, pero lo voy a poner de esta manera. El viceministro no se lleva bien con el ministro y el ministro le pide una cosa y le dice haga y no sé qué, y finalmente le dice si no se va. ¿Sabe quién tiene que despedir al ministro? El presidente de la República. Al viceministro, el presidente de la República. Entonces ustedes lo que están pidiendo es que en ese caso el ministro le diga al viceministro, perdóneme, voy a anunciarle al presidente de la República que usted no está cumpliendo adecuadamente con sus funciones y voy a pedirle a él a ver si en su discrecionalidad y sapiencia decide retirarlo del cargo. No, por supuesto que no. Va y le dice, usted se va. ¿Y qué es lo que hace? Pues ir a decirle al presidente, yo no puedo seguir trabajando con ese viceministro. Punto. Así pasa con los superintendentes delegados respecto de las personas que están debajo en la estructura administrativa. Eso es una cosa que no tiene ningún sentido, estar diciendo que ella está hablando indebidamente de una cosa. No, porque ella es su jefe. Ella es la jefe de los interventores de las IPS intervenidas, es la superintendente delegada, en este caso la doctora Beatriz. Pero entonces usted lo que está diciendo sea esposa del ministro que tiene derecho a saltarse los requisitos para hacer un contrato. Es que ese era el argumento. No hay disponibilidad presupuestal para el sostenimiento, ni está alcanzando la plata de la cual disponemos para poderlo hacer. Ese es un tema técnico que yo creo que puede tener validez, pero el problema institucional aquí, esa es la almendra del tema. Constriñendo a que incumpla la ley, a que incumpla la ley de contratación. ¿Dice usted que es un tema técnico menor, Álvaro? No, menor no. Es importante, pero es digamos que el tercer tema. El primero es el problema institucional, que es que los órganos de vigilancia y control, que son las poderosas superintendencias, y los dictadores privados, que son los interventores, como bien lo señala todo el tiempo Héctor, no son independientes a pesar de que las normas lo dicen, son dictaduras. Pero distinto no son independientes a pesar de que sí son independientes. Las normas dicen que son independientes y no lo son. Pues si es independiente, es independiente. Si la norma dice que es independiente, pero es independiente. No lo son por la razón que dijo Héctor, que es evidente, que son del libre nombramiento y remoción. O sea que eso es una mentira que las mismas normas promueven. Generan la forma de nombrarlos y después dicen que son independientes. No es cierto. Usted y yo somos de libre nombramiento y remoción y somos independientes. ¿Quién dijo que el hecho de que sea de libre nombramiento y remoción? Pues lo que dijo la funcionaria, si no firma se va. Otra cosa es el hecho de que la funcionaria sea esposa del ministro, que realmente
eso es un chisme, porque si tenía las facultades para hacer lo que hizo y lo tenía, pues no importa que fuera la esposa, un chisme, porque tenía las facultades. Pero y lo que hizo es lo que hacen los mandos medios casi siempre, que se sienten dueños de la entidad o de la empresa y expresan sus excesos de personalidad diciendo aquí mando yo, hasta que los echan. Hasta cuando esa señora se vaya dejará de ser, aprenderá a no maltratar a sus funcionarios, pero ¿qué hizo lo que puede hacer? Porque la facultad ¿Cuántos delegados se lo da? Sí. Álvaro, ¿cuántos delegados tiene la Superintendencia de Salud? No sé. 7. En consecuencia, ¿los interventores tienen 7 jefes en esta teoría, Felipe? No, pero lo que decía Héctor, que fue muy coherente. A ver, si son independientes, entonces dejen de decir que la responsabilidad por los problemas de la salud es del gobierno. No, pues claro, nombra el gobierno para mejorar las cosas, pero ¿quién dijo vigila el gobierno, pues la responsabilidad es del gobierno. Dijo que la independencia le quita la responsabilidad política como si fueran temas contradictorios? Pues depende. Si son independientes para hacer lo que les da la gana, pues obviamente el gobierno no puede responder. Entonces, ¿por qué los echan? Porque es lo que estoy diciendo. La norma dice que son independientes, pero no lo son en realidad. Hay comunicado, atención, de la Superintendencia de Salud sobre la señora ¿Puedo leerles un párrafo de la resolución de 2020 que explica las funciones de la superintendencia a la que pertenece la doctora Beatriz Gómez? A ver. Que creo que por ahí puede estar la bolita. Ordenar a los representantes legales de las instituciones prestadoras de servicios de salud los correctivos tendientes a la superación de situaciones irregulares de índole jurídico, financiero, económico, técnico, científico o administrativo que en ésta se presenten. Estás escuchando Blue Radio. Un millón. 1 millón. 1 millón de noticias. Sueños, emociones, 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos... Se está produciendo en este momento pronunciamiento de la Superintendencia de Salud sobre el tema del ministro, sobre el tema de la esposa del ministro y sobre el caso de Leticia. Camila. Aunque, Néstor, este comunicado, que tiene 3 puntos, que lo emite esta mañana la Superintendencia Nacional de Salud, no dice nada de las competencias de Beatriz Gómez Consuegra y de la esposa del ministro, es decir, ella que cumple las 2 funciones, ser la esposa del jefe de la cartera y además ser superintendente delegada. El comunicado se limita a decir 3 cosas. Lo primero, que la Superintendencia Nacional de Salud es autónoma e independiente y que lo que se dedica es a unas funciones de inspección, vigilancia y control. El segundo punto dice que la Superintendencia Nacional de Salud cumplió la ley para emitir la resolución con la que sacaron del cargo a la interventora del Hospital San Rafael, Alina Baracaldo, a quien usted y todos los oyentes acaban de escuchar, que esa decisión fue tomada por recomendación del Comité de Medidas Especiales de la Superintendencia y que se tomó revisando un informe de los incumplimientos de los indicadores técnicos de ese hospital, el Hospital San Rafael de Leticia. Finalmente, que la Superintendencia está comprometida a cumplir la ley dentro de la institucionalidad en el ejercicio de sus funciones. Eso dice el comunicado, ni una sola palabra de la forma y de las competencias de la doctora Gómez, en este caso, el buque, el Hospital de San Rafael en Leticia.